Gloria a Dios. Gloria al Señor. Estamos esperando que salgan las jóvenes que tienen ensayo, todas las jóvenes con nuestra hermana. ¿Usted va a estar allá, cierto? Ok. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Realmente usted puede notar la diferencia. Estuve bienvenido, Dios te bendiga. Los tres jóvenes que llegaron a Babilonia. Aleluya. ¿Verdad? Usted puede notar la diferencia de lo que es quedarse en la casa de Dios, quedarse en su casa o venir a la casa de Dios. Quizá en su casa usted está como desanimado, sin ganas de venir al templo, pero toma la decisión de venir al templo. Entonces se da cuenta que aquí surge un cambio en usted. Se le va el cansancio. Si estaba triste en el trabajo, aquí se pone alegre, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y tenemos que esforzarnos de llegar a la casa del Señor. La carne lo que quiere es dormir, descansar, mirar televisión y tirar en un mueble. Pero esa es la carne. El Espíritu dice, no, vamos a alabar a nuestro Creador. Lo felicito realmente en esta noche por estar en la casa del Señor. Este pueblo tan grande aquí. Yo dije, Señor, con el frío muchos se van a quedar. Pero al ver la cantidad y el pueblo tan grande de esta noche, digo, Señor, si el frío fue motivo por hacerlo llegar, a más frío. Que esté más frío para que no se quede en la casa. Porque siempre nos alegramos y queremos que la casa de Dios esté llena. Así que es una bendición estar aquí en la casa del Señor. Quiero que se ponga de pies. Y vaya conmigo a Jeremías. Jeremías 29:11. Si no tienen Biblia, le pueden conseguir a Stuart y a Brandon. Si no. Sé que lo están buscando, lo voy a esperar porque solamente es un versículo que vamos a leer. Todo estamos ahí. Jeremías 29:11. Y vamos a leer la bendita y palabra de Dios. En el orden del Dios Trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hora por tu amor y tu misericordia. Maravilloso Dios. Gracias, Padre, porque si estamos aquí es porque tú nos sacaste de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad y de la muerte a la vida. Gracias por la salvación eterna. Gracias por el sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario. Nos rendimos en esta hora, Señor, para que todo nuestro ser se humille delante de ti, espíritu, alma y cuerpo, y que nuestros corazones estén receptivos
atento para recibir esta palabra. Señor, que esta palabra ministre, hable a nuestras vidas, que nos redarguya. Señor, que esta palabra que tú has traído en esta noche a tu pueblo nos lleve a hacer una decisión para que nuestra vida sea cambiada y transformada. Y lo que tú has hablado en este versículo llegue a nosotros. Ato, Señor, todos los poderíos de las tinieblas, todo espíritu que quiera interponerse al consejo de tu palabra, yo lo ato y lo declaro inoperante. Declaro mente libre. Remueve, Señor, todo pensamiento negativo de perjuicio, Señor, que pueda estar alojado en alguna mente. Declaro mente libre en esta noche, oídos atentos para recibir tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, y a ti te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y el pueblo del Señor dice, pueden sentarse, amados hermanos. Mientras he estado preparando este tema, esta introducción, me he deleitado, me he gozado y le he dado gracias a Dios. Este es un tema que si tú realmente quieres que tu vida cambie por completo, que quieras recibir lo prometido de Dios en tu vida, escuche con atención esta palabra. Nosotros no podemos culpar a Dios por lo que no recibimos de Dios. Cuando examinamos nuestra vida a la luz de la palabra, podemos encontrar el por qué no recibimos o no se cumplen la promesa de Dios. El deseo de Dios, la voluntad de Dios, es esta que leímos para con nosotros. Porque yo sé los pensamientos que tengo. Y si usted como padre le preguntarían, ¿qué pensamiento tiene usted para sus hijos? Nada malo escribiría. Pondría en la lista allí lo mejor para sus hijos. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Y eso es lo que nos dice el Señor en esta noche. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin de lo que esperan. Y yo he titulado esta instrucción, este estudio, como la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. La Biblia a mí me enseña que solo hubo un hombre que cumplió la voluntad de Dios al 100%. Y ese hombre fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero nosotros podemos hacer la voluntad de Dios parecida a Jesucristo si lo proponemos en nuestro corazón. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Si usted se propone hacer la voluntad de Dios, si usted toma esa decisión de corazón, hacer la voluntad de Dios, usted lo puede lograr. Usted lo puede lograr. Ahora, ¿cómo podemos nosotros lograr de hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos lograrlo? Si yo quiero hacer la voluntad de Dios, entonces yo tengo que morir al yo. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Mi voluntad
ya no cuenta. Si yo decido hacer la voluntad de Dios, mi voluntad ya no cuenta. Ahí es que está el problema de muchos de nosotros. Porque muchos de nosotros dicen, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y tú, créeme que tú estás lejos de esa realidad. Pero queremos, deseamos, anhelamos hacer la voluntad de Dios. Pero no cumplimos la voluntad de Dios. Ahora, en el momento que yo decida, que usted decida hacer la voluntad de Dios, créeme que nada puede pasarle o tocarlo si es que Dios no lo permite. Porque en el momento que nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios, no la de nosotros, la voluntad de Dios, aún aquello que te suceda en tu vida que parece que es malo para ti, siempre va a ser bueno al final. La voluntad de Dios. Por eso que nuestra vida, aún siendo cristiana, está completamente fuera de la promesa de Dios. No la podemos alcanzar porque todavía nosotros caminamos en nuestra propia voluntad y no en la voluntad de Dios. Pero yo te garantizo 100% que en el momento que tú y yo decidimos hacer la voluntad de Dios, nuestra vida dará un giro de 180 grados. ¿Cuántos lo creen en esta noche? La batalla más fuerte que tiene una persona es someterse a Dios. Porque Él siempre quiere hacer lo que Él quiere. Quiere hacer su voluntad. Y mientras nosotros ejercemos la voluntad nuestra, la voluntad de Dios no interfiere. Y ahí es que está una de las situaciones más fuertes de un cristiano. No quiere someterse a nada a la voluntad de Dios. Para someterse a la voluntad de Dios hay que morir al yo. Muchos dicen por ahí, es que mi corazón me dijo, o yo siento en el corazón, y como yo siento en el corazón lo debo hacer. Entonces tú estás mal. Va a ser decisión equivocada. Porque si tú te dejas guiar por lo que siente tu corazón, entonces desconoces lo que dice la Biblia en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, perverso más que todas las cosas. Cuando nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios, tú no tienes que preocuparte mucho, porque Dios está en control. Y cuando tú decides hacer la voluntad de Dios, Dios nunca te va a defraudar. ¿Cuántos están aquí en esta noche? El que tú digas, yo soy un cristiano, yo soy un hijo de Dios, eso no quiere decir que tú haces la voluntad de Dios. Porque aún nosotros somos cristianos, pero hacemos lo que queremos y cuando queremos y donde queremos. Entonces estamos opuestos a la palabra. Por eso que vemos la condición de muchas personas como cristianos. Y mientras tú y yo queremos hacer lo que queremos, pues cosecharemos consecuencias. Me explico en esta noche. Es necesario que nosotros nos dispongamos a hacer la voluntad de Dios. Yo diría algo más. Propón en tu corazón por 3 meses
por 3 meses. Dispón en tu corazón a hacer la voluntad de Dios. A ver qué va a suceder. Si tú dispones solamente probarte a ti de hacer la voluntad de Dios, 3 meses, te garantizo que al final de esos 3 meses, tu vida no será igual. Porque verá el poder de Dios obrar en ti. Porque tú estás haciendo la voluntad de Dios. El problema de nosotros que no queremos hacer la voluntad de Dios, la queremos hacer cuando nos conviene. Cuando nos conviene que queremos hacer la voluntad de Dios. Si queremos obrar con sabiduría y tener un buen futuro, tenemos que dejar de actuar a nuestra manera. Amén, hermano. Hacer la voluntad de Dios nos llega a alcanzar todas las bendiciones de Dios. Todas. No hay nada que Dios no te dé cuando tú estás en su perfecta voluntad. ¿Me explico en esta noche? Cuando actuamos a nuestra manera, es ahí cuando tomamos decisiones de las que luego tenemos que arrepentirnos. Cuando actuamos a nuestra manera, cuando hacemos nuestras propias decisiones, es ahí cuando tenemos que arrepentirnos, porque cuando hacemos las cosas a nuestra manera vienen consecuencias. La Biblia es clara. La palabra de Dios es perfecta. Y hay un versículo muy universal para todo, cristiano o no cristiano, que se encuentra en Gálatas capítulo 6, verso 7. Si nosotros aplicáramos ese versículo, que pensáramos antes y recordemos lo que dice este versículo, eso nos va a dar a nosotros una lección y nos va a retener antes de hacer algo. En Gálatas 6:7. Vamos ahí para que lo podamos leer. Mire lo que dice la palabra de Dios allí en Gálatas 6:7. No os engañéis. Don't be fooled. Dios no puede ser burlado. Escuche bien, este es un poderoso versículo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará o cosechará. Todo lo que tú recoges en tu vida es fruto de lo que siembra. Eso es algo inequívoco. Lo que tú recoges es fruto de lo que tú siembras. Nuestros hechos, nuestras acciones son como semilla. Entonces, si tú te memorizas esta palabra y la pones en práctica, tú tendrás un buen resultado. De lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y esto no es solamente para el pueblo cristiano, es para cada vida, para cada ser humano. Porque aún los que no conocen de Dios, si siembran buenas semillas, recogen buenos frutos. Pero si siembran malas semillas, malos frutos reciben. ¿Cuántos están aquí en esta hora?
Es una ley universal para todo. Nosotros muchas veces caemos en el error que queremos recoger lo que no hemos sembrado. Si tú no le das amor a tu hermano, ¿cómo piensas que él te va a dar amor a ti? Si tú no das respeto a tu hermano, ¿cómo quiere que te respete? Si tú no valoras a tu hermano, ¿cómo piensas que él te valore? Tú tienes que sembrar para cosechar. Así que es muy importante que nosotros como cristianos aprendamos a conocer la voluntad de Dios, como dice su palabra. Por eso es que debemos que siempre acudir a Dios. ¿Sabe que muchos cristianos acuden a Dios cuando ya han acudido a todos los lugares? Cuando ya han buscado ayuda en Raimundo y todo el mundo. Y por último, entonces buscan de Dios. Cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, siempre vamos a buscar el consejo de Dios. Antes de tomar una decisión, siempre vamos a llegar a su presencia. Para ver si la decisión que yo voy a hacer está de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque el no hacer la voluntad de Dios trae mala consecuencia. Amén, hermano. Dios nunca se equivoca. Dios es perfecto. Dios nunca comete un error. Todo lo que hace es perfecto. Dice la Biblia que su voluntad es perfecta. Entonces, eso es para nosotros una buena noticia. Si Dios nunca se equivoca, si todo lo que Dios hace es bueno, ¿cuál es mi decisión? Hacer su voluntad. Para que todo me vaya, para que todo nos vaya. Hacer la voluntad de Dios no es tan difícil como nosotros pensamos. Como le dije, Jesucristo fue el único hombre de carne y hueso, el Hijo de Dios, hizo la voluntad de Dios al 100%. Pero llegó un momento, y él tenía su propia voluntad. Él podía determinar hacer algo que no era la voluntad de Dios, porque él tenía su voluntad. Él no era un robot. Jesucristo era como tú y como yo. Pero él vino y conscientemente de hacer la voluntad de Dios. En Juan 4:34 dice que la comida de él era hacer la voluntad de Dios. Wow, qué bonita expresión sería para nosotros. Mi comida es hacer la voluntad de Dios. Era el plato favorito. Hacer la voluntad de Dios. Pero tuvo un momento como humano cuando fue al Getsemaní antes de ir a la cruz. Él vio algo que para él era duro, difícil en su humanidad. Cuando él fue a Getsemaní y allí vio la copa que tenía que tomar. Y muchos no entienden lo que esa copa significa o representaba. Solamente él, Jesucristo, miró esa copa. Y cuando él la miró, se estremeció. Y comenzó y estaba orando porque era el momento de una decisión final del plan de salvación para salvar a la humanidad. Y él vio esa copa que su padre le presentó. Y allí vio toda la inmundicia, el pecado de la humanidad. Y él tenía que tomarla. Por eso que él dijo, wow, Señor, si es posible, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque él sabía lo que iba
a beber. Ahí estaban todas las enfermedades, el SIDA, todo, cáncer, todo lo que un ser humano puede enfermarse, toda esa enfermedad, allí estaba en esa copa. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Y cuando él vio eso allí en el espíritu, ¿qué fue su exclamación? Él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero a la vez dijo, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Padre. ¿Ves? Quizá nosotros como Cristo no podemos jamás poder tomar una copa así, pero también nosotros en nuestro caminar con Cristo, cuando estamos haciendo la voluntad, cuando vienen situaciones a nuestra vida, cuando hay algo que tú realmente no quieres vivirlo, que no quieres pasarlo, que no quieres que llegue, te toca. Tengo que pasar porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Y si Dios en su voluntad permitió que yo tenga que pasar, yo tengo que pasar eso porque quiero hacer la voluntad de Dios. Ser cristiano a nuestra manera es un fly I catch, como dicen por ahí. That's a piece of cake. Cuando yo quiero ser cristiano a mi manera, así cualquiera es cristiano. Pero ser cristiano sometido a la voluntad de Dios no es cualquier cosa, ni para cualquiera tampoco. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Ser la voluntad de Dios. Cuando tú y yo decidimos hacer la voluntad de Dios, aunque te escupan la cara, ay Dios libre quien me escupe la cara, porque hay algo que sucede. Cuando tú y yo decidimos obedecer, someternos a la voluntad de Dios, créeme que en toda tu vida, quien te va a defender y va a pelear por ti es Dios. Porque tú estás caminando bajo la voluntad de Dios. Tú nunca harás justicia por ti mismo. Cuando te hacen daño, cuando hagan lo que hagan contra tu persona, y aún por ser creyente, cristiano, ¿ves? Pero tú no levantas tu mano, tú no abres tu boca para responder o actuar como aquel que está haciendo lo que está haciendo, sino que tú todo se lo dejas a Dios. Dios peleará por ti. Dios te defenderá a ti. Nadie te podrá hacer frente a ti. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Pero si yo camino under the will of the Lord, bajo la voluntad de Dios. Cada vez que nosotros hacemos algo que no está en la voluntad de Dios, dañamos el plan de Dios. Dañamos el plan de Dios. Solamente los valientes del reino de Dios son los que hacen la voluntad de Dios. Los valientes. Nosotros tenemos que despojarnos de nuestra propia voluntad. Entonces, vamos a ver en nosotros una vida realmente dirigida por Dios. Dirigida por Dios todo el tiempo. Que es lo que nosotros, aunque agrademos a Dios, aunque queremos hacer lo que Dios dice en su palabra, siempre vamos a tener que tomar decisiones que a nuestro parecer no son buenas, pero tengo que hacerlo porque quiero hacer la voluntad de Dios. Cuando alguien te critica, te calumnia, habla, te difama, hace tantas cosas, imagínate que Dios le dice, ve a darle un abrazo y un beso. Give you a hug and kiss this guy. Cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, lo puede hacer. Pero si no está en la voluntad de Dios, no lo hace. Porque tu propia voluntad no lo permite.
No sé si me están entendiendo en esta noche. Porque ahí también va lo que la palabra de Dios enseña en Romanos capítulo 8, verso 1. Eso es lo que sucede cuando nosotros estamos bajo la voluntad de Dios. Caminamos en esta condición que dice Romanos 8.1. Miremos allí. Mire lo que dice la palabra de Dios en esta noche. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque muchos por ahí dicen, no, yo ando en el Espíritu. Sí, pero ¿cuál Espíritu? Yo estoy en el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Conforme al Espíritu. Y no está hablando del Espíritu humano. Conforme al Espíritu Santo, que es el que te guía a toda justicia y a toda verdad. Si tú realmente quieres agradar a Dios, sométete a la voluntad de Dios. Si tú quieres que todas las promesas, todo lo que Dios te ha prometido aquí, camina en la obediencia bajo la voluntad de Dios. Y todo Dios te lo va a dar. Lo que tú necesites. Dios no te da lo que tú no necesites. Recuerda eso. Hay gente que pide más lo que no necesitan y por eso nunca lo reciben. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Así que muy importante, amados hermanos, caminar en la voluntad de Dios. Y tristemente, un número muy alto, un porcentaje muy alto en el pueblo de Dios, cuando quiere hacer algo en su voluntad, en su propia voluntad, dice que es la voluntad de Dios. Yo he tenido tantas experiencias de ese tipo de personas. No, es la voluntad de Dios. En una ocasión me dice un varón, pastor, yo me quiero casar con la hermana tal porque yo he orado y sé que es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que me case con ella. Y yo le dije, ¿tú estás seguro que es la voluntad de Dios que te case con esa mujer? Sí, usted no sabe cuánto he orado. Bueno, no importa que ore 10 años, 20 años, eso no califica que es la voluntad de Dios. No indica que es la voluntad de Dios porque puede pasar 50 años y todavía Dios te dice, esa no es la tuya. Y déjeme decirle que eso pasa muy a menudo. La desesperación. Sí, otro dice la necesidad. Y realmente esa persona, pues, ¿verdad? Logró y se casó. Y parece que vive en el infierno. Y decía que era la voluntad de Dios. Dios nunca te va a dar algo que te haga infeliz. Dios no te da algo que te hace sufrir. Porque Dios conoce todas las cosas cuando están aquí. Él conoce el futuro, Él conoce todo. Porque ahí mismo lo dice en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamiento de bien y no de mal. Pensamiento de paz. Así que si tú has cometido el error de casarte con una mujer que Dios no te dio, ahora no digas, Señor, quítame esta mujer, porque Él te va a decir, tú te la... Es como aquella persona que cae en los vicios, en las drogas. Cuando tocan fondo, cuando ya son cautivos, cuando son prisioneros de ese vicio, y ellos darían todo lo que tienen por ser libres de ese vicio. ¿Fue la culpa de Dios o tuya?
Tú tomaste tu propia decisión de ser un vicioso, un drogadista. Tú tomaste la decisión de ser un alcohólico. Somos responsables de nuestros propios hechos. Dios en su misericordia siempre nos ayuda. Estoy hablando de la gente que, ¿verdad?, no hace la voluntad de Dios. Algo especial y hermoso que tiene Dios, que es un Dios de misericordia. Que cuando tu corazón está listo para arrepentirse, escuchen la palabra que dije, porque muchos dicen, yo me quiero arrepentir, pero no están listos. Son dos cosas diferentes. Cuando el corazón está listo para arrepentirse, Dios está más listo que tú para perdonarte. Levantarte, restaurarte y darte sus promesas. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Es importante conocer esto porque es hermoso. Es la palabra de Dios la que nos ministra, lo que nos hace cambiar y transforma nuestra mente. Right, Jason? The word of God transforms our mind. La palabra de Dios transforma nuestra mente. Si usted puede ver ahí en Romanos 12, y estoy terminando, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. No hay cosa más hermosa que uno recibir palabra de Dios y obedecerla. Porque los resultados lo va a mirar. Lo va a obtener. Lo que Dios nos dice en su palabra se cumple solamente en la que lo obedecen. Solamente la que lo obedecen. Y obedecer a Dios, no vaya a decir, es fácil. No. No es así, vamos a ser sinceros. En el versículo 2 de Romanos 12 dice, no os conforméis a este siglo. En algunas traducciones, a este mundo. Amén. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo renovamos nuestra mente? No es yendo a un club, no es tomándote una cerveza, no es fumándote un cigarrillo, no haciendo lo que te da la gana, es escudriñando la palabra de Dios. Porque hay gente que vive en una doble vida. Un pie en la iglesia y otro afuera. Con esta mano tiene una cerveza y por aquí tiene la Biblia. Están con la cerveza y Señor, ayúdame. ¿Ayúdate qué? Arrepiéntete de verdad. Arrepiéntete de corazón. Amén, hermano. Así que en este versículo expresa tres claves. Tres verdades acerca de lo que es la voluntad de Dios. Y le voy a dar una segunda parte y voy a dejarlo aquí. Son las 9:15. Y yo espero que el próximo miércoles todos estemos aquí para que entiendan qué es realmente la voluntad de Dios. Porque en nuestro corazón y en nuestra intención está decir, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Pero no la hacemos. Es solamente un decir. Pero no lo hacemos ni tomamos la decisión de corazón. Y por eso, cuando nosotros ejercemos nuestra propia voluntad, el enemigo se ríe de nosotros. Porque, como dice la palabra del Señor,
en Juan 15. Jesucristo dijo, sin mí, nothing you can do. Nada puede hacer, nada puede lograr sin mí. Sin Cristo, sin nosotros sin el Señor no podemos lograr nada, ni siquiera las mejores intenciones que tenemos. Todo lo tenemos que hacer bajo la dirección del Espíritu Santo, que ese es el que nos va a dirigir correctamente y rectamente a la voluntad de Dios. ¿Sabe? Cuando nosotros desconocemos la función del Espíritu Santo en nuestra vida, andamos con como con un barco sin timón. ¿Usted sabe un barco sin timón? O sin brújula. Andamos a la deriva. Salimos por allá y terminamos allá. Y si salimos para allá, terminamos por aquí. Así anda el cristiano sin la dirección del Espíritu Santo. Dios nos ha dado al Espíritu Santo para que se cumpla la palabra que dice que nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Si nosotros nos acostumbramos a tener una relación con el Espíritu Santo más estrecha, más cercana, créeme, tú vas a ver la realidad del Espíritu Santo en tu vida, porque Él mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en todos los cristianos que han nacido de nuevo. Y Él no vino allí para estar sentado ahí en el trono de tu espíritu, no. No, Él vino para ayudarnos, para consolarnos, para dirigirnos, para hablarnos, para darnos todo lo que nosotros necesitamos. Acostumbremos a tener una relación hermosa con el Espíritu Santo. Va a tener experiencia. Es algo muy importante. Él es nuestro consolador. Él es el que prepara nuestra vida. Él es el que nos redarguye. Amén, hermano. Conociendo la voluntad de Dios es el tema que continuaremos el próximo miércoles si Cristo no ha llegado. Póngase de pies.